Está en la línea telefónica Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Todo muy bien, gracias. Muy buenos días. Te saludo desde Acapulco con un sol y un calor espectacular. Carlos, esperemos que tú estés viviendo lo mismo. No lo creo, pero esperemos que sí. Y si no, desde aquí te mandamos la radiación solar y el abrazo fraterno y con todo nuestro respeto y admiración. Carlos, pues ya lo escuchábamos en la nota, actos terroristas nuevamente esta semana que impactaron ahora en Londres, nuevamente estos conocidos como lobos solitarios, que si bien son personas que nacen en el país, que ese es el gran reto que tienen las naciones, pues la ideología los cambia, se transforman y atacan a su misma gente. Importante, ¿no, Carlos? Bueno, ya un par de reflexiones, Jaime. Uno, precisamente eso que señalaba, que son gente que nació en el país, ¿no? Es decir, eso de alguna manera que te dijera contradice la versión esta que hay que poner barreras a los musulmanes que están viniendo de X o Y país, ¿no? Al Exacto. final de cuentas, gente que nació en el mismo país, simplemente ahora, debido a las redes sociales, al internet, puedes tener acceso a la información que querrás, ¿no? Y si querés convertirte, pareciera que si querés convertirte en terrorista, en lo que sea, es muy fácil hacer a través de internet sin necesidad de que vengas de un país musulmán. Ese es uno. Y la segunda, a mí me llama la atención la manera como, no descubro nada nuevo, siempre ha sido así, pero la manera muy tranquila, relativamente hablando, racional con que responden los ingleses, ¿no? Es decir, los británicos. Hubo esta cuestión dolorosa, tragedia, murieron 4 personas, inclusive un policía, pero te dijera, no hay esa alarma que normalmente escuchás en Estados Unidos, ¿no? Es decir, las cosas son tranquilas, nadie está pensando en poner 10 leyes más y evitar esto y mandar a la cárcel al otro y impedir que entre gente de un lado a otro. No, ya es algo terrorista, tenemos que ver, es un asunto policíaco, tenemos que mejorar la investigación, cómo es posible que no supimos a dónde estaba este tipo, cómo es posible que lo hayamos perdido en el radar, algún día lo entrevistamos. O sea, que te dijera, muy británico, por cierto, porque así lo toman todo en la vida, ¿no? Pero muy tranquilo, sin necesidad de esta alarma que normalmente tenés en Estados Unidos, que muchas veces va mezclada con islamofobia, ¿no? Esta cuestión de la fobia a todo lo que es musulmán, ¿no? Entonces, sí, esa es la reflexión que me queda desde la distancia. Yo he vivido en Londres y sé que, insisto, es parte de la vida diaria de la gente, no llevarlo al extremo esto, ni empezar a saltar a gritos de que necesitamos levantar muros y esto para evitar otro ataque de esto. Tienes toda la razón, Carlos. Yo escuché una nota de Theresa May, que estaba ahí en la Cámara de los Comunes, y dijo, no lo van a conseguir, ni nos van a aterrorizar, ni nos van a amedrentar. Hay que seguir hacia adelante, ¿no? Claro, en efecto, la vida sigue y obviamente ninguna sociedad se va a parar, pero a lo que te repito es la manera como lo tratás. Sigue siendo un asunto policíaco, es simplemente de investigarlo mejor, es simplemente de que la gente que de alguna manera está vigilando a estos grupos lo pueda hacer, y la realidad es que es imposible al final de cuentas que pongas un lente, una lupa sobre todo el mundo. Este individuo, ya lo dijimos, había nacido en Inglaterra y al final de cuentas, simple y sencillamente los servicios secretos no pueden tener una lupa sobre absolutamente todo el mundo que potencialmente puede hacer un acto terrorista, ¿no? Y sigue siendo la idea que le hemos tocado muchas otras veces de que esta ideología, si es que se le puede llamar así, de ISIS, del Estado Islámico, pues pega, ¿no? Fácilmente cualquier persona que se siente, que te dijera, que siente simpatía por ellos a través de las redes sociales, de internet, fácilmente puedes obtener toda la información que necesitas. Carlos, aprovechando que estás en la línea telefónica y también que fue nota el viernes y nota todavía ayer, y cambiando de latitud y yéndonos a Estados Unidos, duro golpe para Donald Trump con el Obamacare. Ni los propios republicanos se pudieron subir. Es que ahí ayúdame a entender, Carlos, ahí la democracia funciona y funciona de manera muy interesante y muy activa, y los demócratas, los propios republicanos, perdón, no van a votar algo que sus votantes o quien los puso en el lugar donde están se los puedan cobrar en la siguiente elección. ¿Esa es la lectura que le debemos dar? Es una, Jaime, es una. En primer lugar, hay que decir, Jaime, que esto no es simplemente algo que pasó por ahí. Esto es el acto político más significativo que se ha dado en la presidencia Trump. Es decir, en los 65 O y sea, más 60 allá y de los tantos. tweets,
más allá de los dimes y diretes y quién va a pagar el muro, No, más no, allá no, de todas esto es esas serio, cosas, ¿no? Ajá. esto es real, estos son facts on the ground, como le llaman, esto no es que te dijera fake news ni nada de esto. Esto Ujú. es el acto político más importante que ha pasado en lo que es 60 y tantos días que lleva la administración Trump. ¿Por qué? Porque es la primera, era el primer gran intento de todo el aparato republicano en el poder, no solo la presidencia Trump, sino que las cámaras también que controlan, de pasar una legislación. Y así es como establecer las diferencias en las sociedades, no pasando legislación. Y el primer gran intento de pasar no solo una X por ahí legislación, una legislación monstruosa, enorme, gigantesca, que iba nada más ni nada menos que a sustituir el llamado Obamacare. La cuestión de salud en Estados Unidos se lleva el 17% del Producto Interno Bruto, o sea, es una monstruosidad gigantesca. Entonces, esta ley iba a sustituirla a esa, ¿no? Y fue una de las primero, una de las promesas de campaña de Trump, de que iban a tirar a la basura la ley de Obama, iban a poner su ley, y además por los últimos 7 años ha sido el caballito de batalla de los republicanos, de que odian esta ley, de que la iban a cambiar y bla, bla, bla. Esto, Jaime, ha sido, que te dijera, no me vienen a la cabeza las palabras para expresarte la magnitud de la derrota. Esto es una enormidad, un volcán, si querés, una montaña en términos de medida de lo que significa la derrota para la administración Trump, porque, insisto, era su primera gran pieza de legislación, no la pasan. ¿Por qué no la pasan? Eso que tú señalaste es apenas uno de los elementos, es decir, los republicanos tienen 237, 240 congresistas, necesitaban Ujú. alrededor de 216 para pasar esta ley. Habían 30, 40 de ellos que no estaban de acuerdo por diferentes razones. Unos porque son muy ultraconservadores, otros porque son centristas y otros simplemente por eso que tú decís de que tenían miedo que sus votantes les pidieran cuentas el próximo año. Entonces, por una serie de razones, no pasa. Insisto, un fracaso enorme, brutal para Trump, para Paul Ryan, el jefe de los republicanos en la Cámara Baja, y a partir de ahora, Jaime, todo se ve nebuloso para los republicanos porque esta experiencia muestra que no tienen la capacidad de gobernar, que va a ser muy difícil cualquier otra pieza de legislación que quieran pasar, la reforma a los impuestos o esto o lo otro, ya que es claro que están divididos, uno, y número dos, es claro que Donald Trump, él se aburre con este tipo de minucia política, ¿me entendés? Él le gusta nada más la cuestión de los eslogans, el mi, cuando soy La y todo estridencia. esto. Y todo esto de meterse a los pasillos del poder, a los cuartos en donde tenés que pasar horas negociando línea por línea, eso le aburre al tipo. No le gusta la cuestión de las policies que se llaman en inglés, o sea, las políticas, que sería el establecer cada línea de la ley, ¿no? Eso le aburre y nunca se puso, que te dijera, se metió de cabeza en esto, dejó que su gente, otros en el Congreso lo hicieran y es lo que obtuvieron este brutal, pero brutal fracaso. Carlos, ¿y hay manera de que, porque leía también algunas notas, Trump, ¿crees que quite el dedo del renglón? Porque fue una de sus grandes promesas. Sin duda, fue una de sus grandes promesas, pero como te repito, aun cuando fue una de sus grandes promesas, él lo decía nada más a nivel de eslogan. Oh, vamos a tirar la basura, Obamacare, que Claro. no sirve, que no sé qué, que está colapsando, la. Y no es cierto que esté colapsando. Obamacare está por ahí con problemas y todo, pero funciona. Que te dijera, 15 millones de gente, 20 millones de gente que antes no tenían seguro médico y lo tienen gracias a Obamacare. No es perfecta, tiene problemas, pero es mucho mejor que antes, que no había nada. Entonces, necesitabas para sustituirla algo con lo cual más o menos complacieras a la gente. Y el problema que, Jaime, la cuestión de salud en Estados Unidos y en todo el mundo, en cualquier país, es algo súper complicado. No lo puedes resolver Sensible. con eslogans. Es algo muy sensible. Pues es algo directo a la gente, al ser humano, a las familias, a los niños, a los Eh, abuelos, a todos. a, a todo el mundo, por supuesto. Entonces, además, como te repito, lleva el 17% de la economía. Eso quiere decir que no solo es el ser humano como
tú y yo como normales que nuestro drama personal, sino que además grandes compañías, grandes intereses, los hospitales, las Claro. farmacéuticas, las compañías de seguro, un montón de intereses metidos. Y cuando metes una ley nueva, todo este mundo, toda esta gente, ¡hey, momento! A mí me están afectando estos, y empiezan sus lobistas a presionar. Entonces, toda esta serie de factores te hicieron, pero además el bottom line, como dicen en inglés, es que era una ley brutal, ¿me entendés? Según las cuentas de un organismo neutral que analiza todas estas leyes en el Congreso, en 10 años iba a dejar a 24 millones de gente sin seguro médico porque no iban a tener dinero para pagar o le quitaba los subsidios. Era una ley cruel, brutal, que te dijera, muy en lo que es el establishment republicano, los viejos republicanos, no estos republicanos de Donald Trump que ganaron la elección, sino que el establishment republicano, gente que realmente solo está para ayudarle a los ricos, para quitarles impuestos y no le importa la demás gente. Entonces, esos son los que escribieron la ley, este señor que se llama Paul Ryan. Entonces, obviamente, que te dijera, muchos congresistas dijeran, hey, momento, esto no puede pasar, yo soy republicano, soy de derecha, pero no, esto es simplemente inaceptable, ¿no? Tremendo, tremendo, sí, sin duda. Y hay que ver qué es lo que viene y la reacción de Donald Trump. Ya lo vi, porque aparte ese viernes se empezó muy salsa en el Twitter y tómala en el transcurso del día. Sin embargo, Jaime ha estado muy, que te dijera, muy Moderado. callado, nada que ver con Sí. el típico Donald Trump. La prueba No, que ayer sábado no hizo prácticamente ningún Twitter, lo único que dijo, es culpa de los demócratas, lo cual es una vacilada total, porque los demócratas no han tenido nada que ver en esto. A los demócratas nadie les pidió opinión, nadie les pidió su voto, simplemente lo que hicieron fue estar de observadores de esto. Esto no tiene nada que ver con los demócratas, es simplemente los republicanos que entre ellos mismos no se pueden poner de acuerdo. es la trampa que luego siempre dice Donald Trump, enviar el interés informativo mediático hacia otra cancha y que no quede dentro de su cancha. Pues Carlos, te abrazamos, te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos un extraordinario domingo y desde Acapulco pues nos vamos a echar un pescado zarandeado al ratito. A tu salud. Qué vida, carajo. Pues qué bien. En Nueva York sigue haciendo frío, no obstante que es la primavera, pero qué bueno, disfruten ¿cómo se llama? La estadía ahí. Yo pensaba que el pescado zarandeado era únicamente de allá arriba de Sinaloa, pero qué bueno que hay en No. Acapulco también. Aquí hay un muy buen pescado zarandeado y pescado a las brasas, pescado a la talla. Hay de todo. Aquí se come y se come muy rico y se come muy bien. Muchas gracias, Carlos. Te abrazamos. Igualmente, buenos días. Que estés muy bien. Es Carlos Rajo.